espíritu que presta su aliento a este libro de Raquel Lanceros, que tanta huella, repito, me ha dejado y que les dejará sin duda, que se abre con un poema axial que no me resisto a leer, titulado Oda a la creencia. Espero leerlo bien porque es un poema bastante complejo para la lectura, pero que es fundamental, desde luego, dentro del libro, que dice así: es la Oda a la creencia. Quien pudiera creer, seguir creyendo en ti que eras quien creyó que fuiste, aquella que yo creí ser algún día, cuando creía en tus ojos y creyéndote volvía a creer crédula y sin descrédito. Hoy me cuesta creer que te creyera, y sin embargo, aunque no me creas, nada quisiera más que creer de nuevo, ligero el corazón de descreimiento, como solo se cree antes de haber creído. Es un poema, como digo, axial dentro del libro. Pienso, amigos, que en este poema se muestra en toda su profunda realidad psicológica el rostro del amor en todas sus turbulencias íntimas. Se muestra también la fe absoluta en el amor más allá de la respuesta del amado, hecho que adquiere toda su dimensión en el último verso, como solo se cree antes de haber creído. El amor antes nos traza como una especie de escalera hacia lo absoluto. Estimo asimismo que el amor en su víspera, antes de haber nacido, nos inunda como lo hace el poemario de Raquel. Amor que, como expresa en otro de sus poemas, es nuestro ADN. Nos permite, por tanto, desarrollarnos como seres vivientes, con nuestro propio código genético en el que actúan claves secretas. Y ahora la cito de nuevo a ella, le cito de nuevo. Un milenario código secreto de ejecución insobornable. Rezan 2 versos. Amor que es una energía que no deja de actuar dentro de nosotros, mendigos permanentes de su limosna infinita. Esa energía la sentimos de ese modo relampagueante como nos hablan los poemas mientras avanzamos en la lectura del sol y las otras estrellas. Los amantes son protagonistas dentro del lenguaje que utiliza Raquel, termómetro de ese sentimiento tan intenso. Lenguaje, pienso, con raíces románticas y clásicas. Pero no solo los amantes, sino también los amigos, forma quizá más pura y libre de amar. Y la familia, especialmente la madre, a la que dedica un emocionante poema, llegando la hija a fundirse con ella. Los últimos versos son estremecedores. Los cito: así, de madre a hija, de hija a madre, aspirar, igualar, desvanecerse. Poema en el que el tamaño de los versos, al menos así lo entiendo yo, a lo largo del poema, va disminuyendo. Como pienso de nuevo, la vida de la madre se va borrando en los hijos. Siempre la madre es la última por amor, siempre la última, pienso ahora yo, en poner la mesa. Y fácilmente también nos reconoceremos algo que nos procura la poesía leyendo el poema titulado 617 014 105, un número de teléfono, claro. Un número perteneciente a un amigo muerto que permanece en el móvil, que sigue siendo memoria de lo vivido con el ser desaparecido. ¿Por qué, nos preguntamos, no nos decidimos a borrar un teléfono a cuyo otro lado no volverá a ver nadie? Quizá los 2 últimos versos sean la respuesta. La amistad
urde pasos más largos que la vida, dice Raquel. Escuchamos también en este poemario cómo el amor y la muerte no se desconocen. Y aunque la muerte imponga su ley, existe la convicción de que el amor renacerá dentro de su sueño de eternidad. Un poemario, y esto lo quiero subrayar, que celebra la vida, tan sentida que no nos preguntamos por qué, aunque pueda brotar, eso ocurre siempre, una lágrima dentro de la felicidad. Que celebra el cuerpo del amado hasta el éxtasis. Os recomiendo que os contaminéis de la alegría de vivir leyendo el poema de Joan de Vivre, Alegría de vivir. Raquel Lanceros ha escrito este libro de amor universal y absoluto en compañía de muchos autores y de amantes de hace siglos que siguen respirando en los amantes de hoy. Ello me ha recordado los versos de Aleixandre pertenecientes a En un vasto dominio, donde dice: sobre un fondo purísimo de silencio absoluto, la pareja en la noche aquí está, o aquí estaba, o estará, o aquí estuvo. Raquel ha escrito El sol y las otras estrellas, acompañada también por el poder que tienen las palabras en la construcción del ser humano, para conocerse mejor tanto quien escribe como quien lee. Palabras que a veces tienen el mismo brillo, la misma honda música que las utilizadas por los mejores autores del siglo de oro, de lo que es un ejemplo el poema Desprendimiento. Se trata, como señala Raquel Lanceros, de una revisitación de ese siglo. Y ya tengo, me vais a permitir, necesidad de leerlo. No me mueve mi amor para beberte el goce que me tienes prometido, ni me arredra el avance del latido, bien al contrario, me empuja a complacerte. Tú me enardeces, amor, yo me enardezco de mirarte rendido en tu bravura, ofreciéndome tu lágrima más pura, te absorbo, me reclamo, revertezco. Al girarte, tus labios inflamados, besos se vuelven en humedad transida, a revivir los míos exaltados por la gozosa entrega sin espera. Lo que me das, lo mismo me darías, y lo que yo te doy, igual te diera. Parece que estamos en el siglo de oro. Hasta aquí esta breve impresión de lectura de un poemario en el que todo está fecundado por el amor. Yo creo que el corazón de la librería Alberti tiene esta tarde una gozosa arritmia, la gozosa arritmia de los amantes, que aumentará, tengan ustedes cuidado, que no aumente demasiado, con las palabras y con la lectura ahora de Raquel. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos los presentes y muchísimas gracias, Javier. Hay momentos en la poesía, y tú lo sabes muy bien, porque propicias continuamente y protagonizas muchos de ellos, que son una verdadera fiesta, más allá de los motivos concretos y mucho más allá de los versos concretos y mucho más allá del tiempo. Hay una hermandad alrededor de la palabra, que hay personas como Javier Lostalé fecundan y engendran, y eso debería ser motivo de eterno agradecimiento. Fue Antonio Machado quien dijo aquello que no sabemos todos de memoria: soy, en el buen sentido de la palabra, bueno, en su retrato. Pero si yo tuviera que pensar en alguien cuando releo ese retrato de Antonio Machado, es Javier Lostalé. Y es evidente que su valor poético es infinito, pero es que el valor humano de Javier, y ya que tengo la oportunidad de decirlo públicamente, lo voy a hacer, aunque te ruborices, porque claro, como las personas, como los mejores, pues está también dotado de una gran humildad. Javier
tiene una esencia que los demás desearíamos para nosotros, que es la luz, que es la generosidad y que es la presencia siempre desde la ayuda y desde la mano tendida. Y eso existe, claro que existe, porque si no la presencia humana sobre la tierra ya se habría extinguido. Pero en el grado supremo que se manifiesta en Javier, eso ya es herencia y potestad de unos pocos elegidos. Y lo digo absolutamente exento de retórica. Por lo tanto, para mí es un grandísimo honor que un ser humano de la talla de Javier y que un poeta de la talla de Javier me acompañe esta tarde. Creo que tiene todo el sentido del mundo, además, que tu presencia, Javier, esté de la mano de este libro. Además de porque tú has escrito mucho de amor, sabes mucho de amor y has leído mucho sobre poesía amorosa, también porque eres obviamente uno de los grandes vínculos que tenemos la suerte de tener con esa generación del 27, que supone, y esto no es más que repetición, lo saben todos los estudiosos de la literatura, seguramente el segundo gran momento de la historia de la literatura española, la llaman la Edad de Plata, junto con la generación del 98, y solo es comparable en cantidad y en calidad estética con el siglo de oro. De manera que son palabras mayores, esa generación del 27 adornando un libro. Yo me siento muy honrada y evidentemente estar a la altura de nuestros abuelos es muy complejo, pero intentarlo es una aventura necesaria. Y agradezco mucho esa lectura sobre el amor. Creo que se necesita una sensibilidad muy especial para hablar del amor y Javier lo hace con toda esa naturalidad que le caracteriza. El amor que otra cosa es lograrlo, pero que al menos yo procuraba de alguna forma encapsular brevemente en este libro. Como él muy bien ha dicho ya, casi todo lo que voy a decir es de alguna forma un eco y una repetición, por lo cual me excuso, pero excede un poco los límites estrechos que de manera semántica hoy se asocian con la palabra amor, que bueno, les ocurre a todas las palabras, hay que hacerlas renacer continuamente porque se desgastan, ¿no? Como las monedas. Ahora ya no, ahora la fábrica de monedas se encarga por lo visto de retirarlas y por eso ya no encontramos monedas con los cantos gastados, pero las palabras sí que se desgastan y la palabra amor está un poco desgastada. El amor no se va a desgastar, hablamos de su significante, ¿no? El significado es eterno y absoluto y no depende del significante en este caso, pero sí que es verdad que está un poco empequeñecida, está un poco el amor como casi producto de, casi adquirible, ¿no? Como si dependiera de la voluntad humana, como eso que se hace el 14 de febrero. Y bueno, mi voluntad, desde luego, cuando escribí este libro, no era referirme a ese amor un poco más pequeño que el ser humano controla, sino al gran amor al que Dante se refirió cuando escribió en algún momento, yo lo he comentado en estos meses, de entre 1313 y 1321, según los grandes estudiosos de ese poeta que junto con Petrarca pues supone el comienzo de la poesía moderna tal y como la entendemos en nuestra civilización occidental. Pero cuando él en ese momento impreciso de esos 8 años escribe ese último verso, que es el último canto además de la Divina Comedia, y genera esa definición tan enigmática, tan espaciosa, yo diría que tan futurista, 700 años después, aún, amor que mueve el sol y las otras estrellas, y con eso se adelanta ya no solamente a su tiempo, que es una obviedad, se adelanta al nuestro, porque lo que ahora parece que están descubriendo los científicos, que incluye el amor como fuerza cósmica inexplicable, pero sentida, como fuerza generatriz de la vida y por lo tanto de todo lo que está contenido en ella, no como un sentimiento grandiosamente humano, sino como seguramente lo que ha hecho posible nuestra presencia
y nuestra experiencia sobre la tierra, esa fuerza que siempre propaga la vida y la defiende, que ya los clásicos intuían opuesta a la muerte, de esa fuerza desde la que yo tenía intención de hablar. Sé que esto es algo muy grandilocuente y muy ambicioso, pero de ese amor grande, dantesco, es del que yo quería hablar en este libro. Y obviamente eso excede, aunque contiene forzosa y gozosamente el amor erótico, el amor carnal, el amor sentimental, y se remansa, como muy bien ha dicho Javier, en la amistad, en el amor filial, en el amor materno, en el amor a la vida, que él ha mencionado, es uno de los grandes amores que de alguna forma también la naturaleza nos impulsa a concebir para nuestra autoconservación y la conservación de la especie, que por otro lado a la naturaleza le interesa mucho, más incluso de lo que le interesamos uno por uno, cada uno de nosotros, y incluye también el amor a la lengua, el amor a la tierra, todo lo que hace que la vida nos parezca gozosa, ¿no? Todo lo que hace que digamos hoy es primavera y me alegro de estar vivo. Y en ese sentido creo que Javier ha dado con la clave. Los libros desde luego no se explican, pero tienen claves. Él ha utilizado la palabra axial, a mí esa palabra me encanta, ¿no? El eje, ¿no? Como si fuera de alguna manera una estructura arquitectónica, que también de alguna forma un libro es en su esencia y en su aspiración. Y ese pórtico que inicia el libro, la oda a la creencia, a mí me parecía fundamental, porque creo que para hablar humildemente de amor, lo primero es creer. Y no es tan obvio. Hoy en día sí que asistimos a muchas manifestaciones en contra de la existencia del amor, ¿no? Yo no creo en el amor, la gente lo dice. Y evidentemente, bueno, sus razones tienen, que son también pues razones sociales y razones culturales, y yo las comparto y comprendo el discurso. Pero el libro, desde luego, contradice, porque creo que el amor existe, creamos o no en él. Es un poco como la poesía. Decía nuestro amigo Julio Llamazares, en una ocasión le oí que el mundo, en cuanto a la poesía concierne, se divide en dos grandes grupos: los que la aman, bueno, voy a cometer la osadía de decirlo en primera persona en plural, los que la amamos apasionadamente, y los que la siguen amando igual de apasionadamente, pero aún no se han percatado de ello, y lo harán o no, pero a la poesía eso le da igual, porque es eterna y es inmanente. Con el amor pasa un poco lo mismo. Da igual nuestra postura personal, da igual que tengamos 15 años y soñemos con delirios románticos, o da igual que tengamos 80 y nos volvamos a sorprender enamorándonos por enésima vez o por tercera. Da igual que necesitemos que nuestros progenitores dejen el mundo para recordar lo mucho que los necesitamos, o que lo hagamos antes. Da exactamente igual. Esa es una aventura personal muy interesante y muy intensa, pero el amor está seguramente mucho más allá, y nos acoge, y a veces nos genera el regalo de acogernos o de hacernos pensar que lo conocemos, y luego siempre sucede algo que nos hace pensar que la profundidad era aún mayor. Por eso yo creo que el amor, como la poesía, no se desgasta ni es voluntario. Eso sí que todavía no se ha inventado. La máquina que nos haga sentir amor de manera voluntaria, eso no existe, y qué bien que no exista, porque es un don, y por eso vale tanto, porque no tiene nada que ver con la voluntad humana, más allá de la predisposición que podamos generar hacia él de manera humilde y de manera consciente. También es una toma de conciencia, lo ha dicho muy bien Javier, es en el otro. Lo decían los filósofos, muchos de ellos los filósofos que preconizaban la otredad en el siglo XIX, y los poetas que escribieron, desde Rimbaud, que dijo aquello de je suis autre, yo soy el otro. Seguramente la toma de conciencia sobre
la existencia global, más allá de las fronteras tan limitadas de nuestro propio cuerpo, que nos tiende la naturaleza, es el amor. Y por lo tanto es un aprendizaje que seguramente dura toda la vida. Y yo me imagino que si el tiempo nos da la oportunidad de vivir muchos años, cosa que deseo para todos los presentes, seguiremos aprendiendo sobre el amor y seguirá siendo una incógnita y seguirá siendo un descubrimiento. Y en el trance último estoy convencida de que si hay algo que ha valido la pena, y lo dicen los grandes sabios que en el mundo han sido, y aquí cito a Fray Luis, que es uno de ellos, pues tendrá mucho que ver con lo que hayamos amado y también con lo que nos hayan amado, que desde luego impulsa mucho a amar, ser amado. Y yo quiero que sea un canto. Es verdad que el libro tiene mucho de optimismo, a pesar de que engloba la otra cara del amor, ¿no? El desamor, que no deja de ser. Esto, como decía Silvio Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual, ¿no? Es muy difícil experimentar lo uno sin lo otro. Y el desengaño también es gozoso, ¿no? Porque de alguna forma nos hace entrar más en el conocimiento, ¿no? Probar más de la fruta del árbol del bien y del mal. Hay quien también la palabra amor y la palabra bien las considera sinónimas. El hecho es que yo me declaro optimista y quisiera compartir un primer poema de los poquillos que voy a leer, que tiene un título que yo le robé, desde luego de manera explícita y declarada, nada menos que a Goethe, que me tiene fascinada desde hace mucho tiempo como Dante, que es verdad que El sol y las otras estrellas es un verso que yo no leí, escuché primero y después leí en la adolescencia, y me obsesiona hasta tal punto que 30 y tantos años después he necesitado titular un libro con ese verso. Hay muchos poetas que me obsesionan. Goethe es uno de ellos, pero uno de los cientos. Y Goethe, seguro que ustedes conocen estos detalles, pero Goethe, en cuestiones de amor, y de amor además carnal, era un grandísimo entendido. Era un poco en ese sentido casi el Lope de Vega germánico, un poco más tardío, que tuvo muchos hijos, se enamoró muchas veces y siempre estaba cantando a las doncellas y decía cosas totalmente dionisíacas y totalmente celebratorias y hímnicas, ¿no? Como agradecía que existieran las doncellas, porque si no la vida sería mucho más difícil de sobrellevar. Y esta idea la repetía una y otra vez. Y tiene un poema que escribió en años tardíos de su vida, que fue prolongada para la época, que se titula Nuevo amor, nueva vida. Entonces él digamos que es uno de los poetas. Hoy estamos en la librería. Rafael Alberti fue otro también que escribió grandes poemas de amor en la senectud. Y entonces estos poetas que digamos que lejos de vivir la senectud desde el punto de vista amoroso con escepticismo, siguen entusiasmándose. A mí me provocan una tremenda admiración. Y le tomé prestado, además del título, un verso en el que él denuncia cómo hay personas que dejan de creer, porque de creencia empezamos a hablar. Y entonces escribe un verso que es Liebe, Liebe, lass uns los, que vendría, que yo solo tomé prestado, y viene a ser nuestro amor, amor, déjanos tranquilos, ¿no? Déjanos. Y ese descanso que parece ser que deja el amor cuando nos abandona definitivamente y ya no nos molesta más, eso él no lo deseaba para sí. Y el poema dice así: así somos, amor, ingratos y volubles. Tú que nos has creado, nos conoces, como niños insomnes, como niños que miran a la luna, te soñamos, sin plan ni vocación, lejos de comprenderte. El resto es bien sabido: crujir de dientes, mesado de cabellos. No faltan necios con reclamos y quejas. Déjame en paz, amor tirano. En mala hora retírate. Liebe, liebe, lass uns los. Que solo te merecen los valientes,
los cándidos, los puros, nadie podrá negarlo. Que nublas, que enloqueces, ¿quién lo ignora? Y sin embargo, qué suerte ser amado y amar, Dios mío, qué suerte. Hay un poema al que se ha referido Javier, que evidentemente en cualquier momento para mí será un honor que intervengas, que digas, que corrijas, que apuntilles, que apostilles, perdón, que se titula ADN. Y él ha hecho mención a este poema porque es un poema que de alguna forma también surge de algo que no deja de ser una afición, pero una afición muy grata, que es mi admiración por la ciencia y por lo científico. Hoy están aquí dos personas muy queridas que me acompañan en este camino, que son Manuel y Elea, que para mí son grandes amigos y mentores. Y es verdad que en el camino del conocimiento los seres humanos tendemos vías. Y bajo mi punto de vista la científica y la artística no están tan lejos y se complementan. Y de ahí un poco nace este poema que se titula ADN. Cuanto más los científicos toman conciencia de lo que nos genera, más nos parece ser a un libro. No la materia, no. Las instrucciones para estructurarla. Un milenario código secreto de ejecución insobornable. Orden, cantidad, turno, capacidad y resistencia. Intervalo aproximado y máximo. Hélices duplicadas de información pulsátil en supremo poder. ¡Qué regalo imposible! Ya amanece. El mundo te contiene y me contiene. El día nos abraza mientras alguien en remota sustancia está emitiendo, mientras alguien descifra, mientras alguien corrige cada impulso y lo reordena. Y qué honda algarabía ser mensaje, no comprender la vida y ser su forma, amar sin abarcar, pero permaneciendo. Y si te parece voy a leer un tercero antes de dejar que comentes algo más. Que quiero... alguna pregunta, pero es importante que leas. Tercero y último antes de que Javier vuelva a iluminarnos, la verdad. Porque es un verso de Góngora. Es un verso de Góngora. Góngora, evidentemente ahí está Góngora, ¿no? Que fijaos, en este caso, la verdad que no es voluntario, pero cuánto tiene que ver Góngora con la generación del 27, ¿no? Ahora que nos acercamos al centenario de la última y al cuatricentenario del primero, la canción dice exactamente, digamos, la canción de Góngora dice, ¿cómo era? 10 años desperdicié los mejores de mi edad en ser labrador de amor a costa de mi caudal. Lo que haré y sembré, cogí. Haré un alterado mar, sembré una estéril arena, cogí vergüenza y afán. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Paco Ibáñez versionó a Góngora. Y ahí digamos que bueno, el hilo de la poesía es infinito. Digamos que todos estamos subiéndonos a los hombros de los gigantes, ¿no? Y Paco Ibáñez es un gigante sin duda. Yo lo vi hace poco, lo vi hace como 3 años en Avilés, con la rodilla en la silla, sigue. De hecho ese día se celebraba su 87º aniversario y él debe tener ahora, esto debió ser hace 2 años, y a mí 89, ¿bien? Pero es emocionante, él pone la rodilla en la tierra, sí, en la silla que es la tierra, que me ha sido un lapsus casi iluminador, y habla de poesía como solo hablan los que creen. Y este poema yo se lo quiero dedicar a mi hijo Santiago, que ha venido aquí, que la conciliación también es amor y del bueno. Y él está aquí acompañándonos con sus 6 años y medio y
y desafiando la propia naturaleza de la infancia, escuchando poesía, gracias. Este poema va dedicado a ti, y no para hoy, que seguramente no te va a decir nada, sino para cuando lo leas, si lo lees, que espero que así sea. Y se titula La casa del futuro. Veo mis ojos en tu rostro, como si la vida no se desgastara, como si la ocasión de comenzar de nuevo no terminase nunca. Dime que tú estarás cuando se queden los pájaros cantando. Lo sabe bien la historia y yo lo intuyo. En el balance que pocas cosas para vanagloriarse, salvo tu eternidad, de eso no hay duda. Este feliz milagro de haber sido el arco que disparó una flecha a la casa del futuro. Precisamente ahora que has citado a tu hijo, yo había apuntado aquí, y estas reflexiones no solo son de este libro, sino en general de tu obra toda, que también hay mucha poesía amorosa, claro, en el resto de tu obra, en el que, y vienes a decir que los sabios y los niños son los que más despojados entran en su reino, en el reino del amor. ¿Es así? Yo tengo esa intuición. Es verdad que en un poema que yo titulo El Todopoderoso, que es el apelativo con el que designo al amor, al final digo que lo que está diciendo Javier, ¿no? Amor que solo ven los sabios y los niños. Yo tengo la sensación de que los niños, que evidentemente tienen una cualidad que los grandes profetas de la historia asocian con la sabiduría, que es la inocencia. En que no hay sabiduría que no sea inocente. El resabio en ese sentido, pero esto lo dicen los profetas, tanto religiosos como laicos. El resabio es, y el escepticismo es, y el descreimiento es contrario a la sabiduría, y curiosamente en el despojamiento y en la conservación de la inocencia, que yo creo que también es un don, que no es voluntaria, que hay quien lo hace muy bien. Javier sería un ejemplo de esto, por ejemplo, en Javier, y en eso coincidimos todos los que lo queremos, que somos todos los que lo conocemos, pero hay destellos del niño. Javier tiene maneras del niño, sin que su vastísimo conocimiento lo ponga esto en entredicho, al contrario, porque el conocimiento, los datos y la sabiduría no siempre van ligados, ¿no? En el caso de Javier sí, pero no siempre. Entonces yo tengo la sensación de que los niños tienen una pureza, que es obvia, ¿no? Que hoy en día la sociedad se empeña en despojarles muy rápido, y que Dios o el uno o la energía, vamos a llamarlo como queramos, o vamos a llamarlo amor, les conserve muchos años. Con esa inocencia tienen a veces destellos de honda sabiduría, y yo en eso creo que los sabios y los niños son análogos, ¿no? Porque la manera como ellos, sobre todo los primeros años, antes de, no sé si llamarlo contaminación, ¿no? Porque ahí tendríamos que estar, creemos en Rousseau o creemos en qué tipo de niñez creemos, ¿no? Creemos que la sociedad contamina o que la sociedad libera. Esto es un diálogo imposible de deslindar, pero muy antiguo. Pero sí que yo veo en los niños un destello de infinitud, ¿no? Creo que ellos están de alguna manera fuera del tiempo en el que vivimos los adultos, que también es yo creo que es fuera de ese tiempo en el que sucede la poesía, ¿no? O sea, quiero decir, la poesía sucede también fuera de ese tiempo que se cronometra con relojes. Y ¿No te parece a ti que el amor brilla absolutamente siempre antes de empezar de amar y después de haber amado? Es decir, que cuando se está amando es muy importante, pero donde surge el amor en toda su pureza e intensidad es antes de llegar al amor y después de haber amado, cuando se perdió el amor. Por eso la pérdida del amor es una forma, ¿no?, de amor también. Pues fíjate que yo nunca me había hecho esa reflexión, pero escuchándotela a ti, Javier,
tiene mucho sentido lo que dices. Que se canta lo que se pierde es evidente. Antes incluso, que hoy ya es la segunda vez que citamos a Antonio Machado. Que Alberti, por citar el inmenso poeta cuya casa nos acoge, dijo una vez algo así, no es literal, pero lo que venía a decir, que a mí también es una de las citas que me tiene fascinada de hace mucho tiempo. Vino a decir algo así, que el amor o es imposible o es muy sencillo y todo lo demás es empeñarse. Y algo tiene de eso, ¿no? Que quiero decir que el amor es muy posible que la consecución real y cotidiana y a lo mejor convencional mediante la cual le damos forma, pues no sea a lo mejor la habitación que más le guste o en la que más brille, ¿no? Puede ser que desde luego cuando hablamos de amor estamos continuamente refiriéndonos a una idea, a un desideratum, a un latido. Es que las consecuciones terrenas que nosotros torpemente humanos generemos posiblemente sean a lo mejor como las ideas en el mundo de Platón, ¿no? Como reflejos o sombras que solamente se acercan. Seguramente. También es verdad que mientras amamos, tú lo has dicho al principio, citando a Luis Cernuda, que es uno de los grandes maestros contemporáneos del amor, junto con Aleixandre, a quien también has citado, cuando es posible que no haya una libertad mayor que la de estar encadenado en otro ser, ¿no? Porque la libertad total sin amor sería muy vacía. Y a lo mejor ni siquiera entendemos lo que significa el ser, o como dicen los alemanes, por volver a hacerle el homenaje a Goethe, que también está Novalis y también Das Sein. Es posible que solamente sea a través de el diálogo con el otro cuando meramente o de forma verdadera podamos por un momento asomarnos a lo que somos nosotros también, ¿no? Creo que es posible que sin esa apoyatura descifrarnos no sea ni siquiera posible. De hecho, esto es, digamos que en filosofía lo llaman la subrogación perceptiva, ¿no? Existimos si otro no da fe. Es decir, es el otro el notario de mi propia existencia. ¿Y a quién le interesa levantar acta notarial si no es al amante? ¿A quién le importamos nosotros si no es a quien nos ama? Si no es la madre, el padre, el hijo con un poco de suerte. La madre y el padre no siempre, pero en la mayoría de los casos. El amante, desde luego. ¿Quién da fe notarial? Esto lo dijo una vez Susan Sarandon, a la que evidentemente no conozco más que por las citas y por las películas, pero la tengo por una mujer muy inteligente, por las cosas que le he oído decir. Y en una entrevista hace muchos años, bueno, no sé si tantos, pero unos cuantos años, ella dijo algo que a mí me impresionó. Dijo al entrevistador en sí mismo, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, le dijo: ¿tú sabes por qué la gente se casa? Ella se refería a Estados Unidos, pero podemos hacer la analogía con España, en un país en que un enlace medio tiene una vida de 6 años, en la que, ¿por qué la gente se sigue casando? Aunque no se case, da igual, lo de casarse es lo de menos. ¿Por qué la gente se sigue uniendo? ¿Por qué seguimos creyendo? Y ella decía, no es solamente porque tenga evidentemente el amor un carácter de ensordecedora pasión a que no nos podemos sustraer. No es porque nuestra propia naturaleza nos lo ordene, que nos lo ordena, biológica, consciente y bajo todos los puntos de vista. Ella creía, y yo la cito a ella, por lo que de verdad nos unimos a otro ser, sobre todo en uniones perdurables, es para que alguien dé fe de nosotros. No, y lo que has dicho precisamente se deduce también en general de tu poesía, porque tú lo que has dicho es que vivimos mientras alguien nos pronuncia. Si alguien deja de pronunciar,
ya dejamos de existir. Por eso, claro, una vez muerta una persona, cuando llega un momento en que no se pronuncia su nombre, ni su ser, ni su vida, es cuando ya esa persona desaparece definitivamente y ya ha muerto definitivamente. Bueno, en tu poesía también hay la celebración del cuerpo amado. El micro, por favor. Sí. En tu poesía también está la celebración del cuerpo amado y cada uno de sus órganos. Y aquí se presenta un poco esto. Bueno, son cosas, sugerencias que no tienen que ver exactamente con la poesía, pero que se deducen de la poesía porque la poesía nos lleva a reflexionar y nos lleva a sentir muchas cosas. Vicente Aleixandre, me acuerdo que siempre decía, y ya lo he dicho yo más de una vez, que la única forma de llegar al alma de un ser es a través del cuerpo. Por eso, cuando un sacerdote que iba a darle la comunión a su hermana, se sentaban allí, esto me lo contó él mismo, se sentaban alrededor de una mesa camilla, el sacerdote le dijo: estoy muy contento, don Vicente, porque usted ya cita el alma muchas veces. Y dice: pues usted está equivocado, porque yo cuando hablo del alma hablo del cuerpo, porque solo a través del cuerpo se puede llegar al alma. Ahora, que también es verdad que el cuerpo, no sé tú qué pensarás, de alguna manera es claridad y a veces oscurece. Y yo creo que cuando se siente realmente y si hay amor, es después, ¿no? Después de vivir una noche de amor es cuando sabes si hubo amor u otra cosa. Que muchas veces no hay amor, lo que hay es otra cosa. Incluso placer, lo cual es maravilloso, porque el placer también es una cosa maravillosa, pero es distinto, ¿no? Sí, bueno, de hecho es que yo creo que para hablar de amor, digamos que ya lo primero que deberíamos hacer, como no me acuerdo quién fue que dijo: yo cuando alguien me pregunta si creo, y decía la libertad o algo así, uno de estos términos, yo le pregunto exactamente qué quiere decir antes de contestar, porque la palabra amor yo creo que también genera un desencuentro terminológico, ¿no? ¿A qué llama amor cada persona? ¿A qué llamamos amor a lo largo de nuestra vida? ¿Y a qué llama amor cada cultura? Pero bueno, hay un consenso, digamos, que es a lo que tú te refieres, una intersección que evidentemente no siempre está en todo lo que son uniones carnales, ¿no? Que son todas benditas desde el punto de vista más literario, las bendigo, están bien dichas, pero evidentemente todas no tienen la misma naturaleza y bueno, no tienen ni menos ni más valor quizá. También necesitamos aprender, pero yo sí que estoy totalmente de acuerdo con Vicente Aleixandre, que pese a que el cuerpo confunda, que confunde, y gozosamente además, ¿no? Porque el cuerpo tiene pulsiones que en muchos casos son diferentes o con matizaciones muy diferentes a las del alma, o parcialmente diferentes, a veces totalmente diferentes. Pero el caso es que el cuerpo es el templo donde desde luego nosotros podemos encontrar el rastro del alma. Y yo en eso estoy de acuerdo, y de hecho en el libro me dirijo al amor de una forma casi sacralizada. Sí, porque creo que de hecho la poesía mística es en muchos casos la cumbre de la poesía amorosa, porque independientemente de lo que cada uno piense que hay detrás de la poesía mística, que evidentemente hay estudiosos que piensan que es una forma de esconder amor carnal, otros dicen que no, que verdaderamente es una forma de trascender el cuerpo y ligarse con el uno y con el cosmos y con todo lo que nos rodea en una experiencia que va mucho más allá de lo sensorial. El caso es que la terminología utilizada por la poesía mística tiene mucho que ver también con lo sensorio, con lo que experimentamos cuando nos entregamos en la carnalidad con otro ser humano. Y yo que sí creo que el amor tiene algo de sagrado. El amor yo lo reverencio, es decir, aquí digamos yo le quiero volver a conceder esa magnitud que creo que a veces le hemos perdido un poquito el respeto, ¿no? Por muchos motivos que son muy comprensibles, pero yo creo que el amor tiene una raíz que nos reconcilia con la esencia eterna de si la hay en nosotros. Y por lo tanto sí, yo lo considero un territorio que se nos escapa, que no controlamos y que seguramente eso es lo que significa sagrado, ¿no? Un territorio místico, misterioso,
inefable por muchas aproximaciones que intentemos hacer, que nunca está dicho del todo. Pues hay quien dice, poemas de amor a estas alturas. Me hace un poco de gracia lo de a estas alturas, ¿no? Me parece un poco como inocente, como cuando declararon el fin de la historia, cuando cayó el muro de Berlín, sobre todo cuando cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, decían, ¿cómo va a haber fin de la historia mientras haya seres humanos? ¿Cómo va a haber fin del amor? ¿Cómo va a estar todo dicho? ¿Cómo vamos a tener esa osadía de creer que con nosotros acaba? Nosotros somos, bajo mi punto de vista, el eslabón de una cadena que... Claro, y el misterio del cuerpo, que de alguna manera engendra el alma también, es que puedes estar tú con un cuerpo años y años y cada vez es distinto. O sea, amanece otro cuerpo diferente cada vez, aunque pasen muchos años. Lo cual quiere decir que, aparte de la piel y eso, hay algo más que es lo que hace que amanezca todo eso también en el cuerpo, ¿no? Sin duda, porque desde el punto de vista orgánico no sabemos. Los investigadores con el tiempo nos mostrarán, más allá de lo que ya se ha mostrado desde el punto de vista químico, pero lo cierto es que no valen todos los cuerpos de la misma manera, ni mucho menos, ¿no? Y que aunque los cuerpos se parecen por fuera, las almas sí que son muy distintas, y las experiencias que tenemos, las experiencias sensibles que tenemos con diferentes cuerpos no tienen nada que ver unas con otras, ni en hondura, ni en profundidad. También tiene que ver nuestra propia biografía y la conjunción de la otra, y cómo se mueven el sol y las otras estrellas. Pero lo cierto es que si fuera tan sencillo como dos cuerpos uniéndose, no nos daría tanto que hablar y tanto que escribir, que es el tema, junto con el paso del tiempo, sí, el gran tema de los seres humanos. Como el tiempo va pasando, sí me gustaría que leyeras 2 o 3 poemas para finalizar. Hay una cosa que habla del amor, que es de la Edad Media, es el romance del prisionero, muy antiguo. El romance del prisionero. El romance del prisionero, que es uno de los grandes templos del español del siglo XV, que por Mayo era por Mayo, que yo, ese poema, la verdad que va a parecer que me obsesiona todo, pero ese poema me lo aprendí de memoria, no sé si en tercero de primaria, cuando canta la calandria. Es la primera vez que yo escuché la palabra calandria, y la verdad que no puedo escuchar la palabra calandria sin recordar el prisionero, ¿no? Sino por esta vecica. Me parece, pero además es un canto a la naturaleza, es un canto a la esperanza. Y bueno, la simbología de ese poema es brutal, porque hay quien, el prisionero es el prisionero del amor, es decir, que esto puede ser tomado de manera literal o de manera simbólica, pero la metáfora del prisionero cuya vida no tendría sentido sino por la vecica, ese acto de amor a otro ser de otra especie, en un código que ni siquiera es lingüístico, a mí me parece la belleza, Y creo que, bueno, yo reivindico el romancero. De hecho, a Santiago ha comido a golpe de romancero la papilla, porque creo que el romancero es fundamental. Y vamos a leer 2 poemas más. Sí. Y de hecho agua. Y uno de ellos es un poema que en realidad es un poema de amor a la lengua, que yo creo que también verdaderamente la poesía es emoción, es pensamiento, es música, pero también es metalenguaje, ¿no? Y amor a las palabras. Yo creo que ahí todos los poetas se declaran enamorados del hecho lingüístico, que en sí mismo es uno de los grandes misterios. Y este es mi discurso de clausura. No puedo recordar mis primeras palabras, ni puedo sospechar cuáles eran las últimas. Tantos años de paladearlas, de construirlas dentro de la carne y ofrecerlas al mundo como rosas, a veces como piedras. ¿Cuáles elegiré cuando me vaya? ¿Escalarán las tapias de las huertas? ¿Tendrán sentido
o serán ceniza. Las escuchará alguien. Y el último, que dedico a todos los presentes, porque anda que no tiene tentaciones, y perdón que lo diga con este lenguaje tan coloquial. Madrid, en septiembre, con la canícula, todavía hace la calor, en ese femenino maravilloso del prisionero. Y arremolinarse alrededor del fuego de la poesía, que también es sagrado, como el del amor, pues no deja de ser un milagro, por más que suceda todas las tardes, gracias a la dedicación de nuestra querida Lola Larumbe, que ella es como la librería, ya un monumento nacional. Lo que pasa es que animado, felizmente. Gracias por tanto como has hecho por la literatura, por la poesía. Gracias, maestro, por la generosidad con la que propagas el fuego, por la que has entendido que el fuego de la poesía no tiene nada que ver con nadie, sino con todos. Y en ese todos, que engloba todas las lenguas, quiero leer este poema que también es un homenaje a todas las lenguas, porque yo creo que la poesía está más allá del tiempo, del espacio y de la propia lengua en que se escribe. Y bueno, pues un homenaje humilde, también con un guiño a los científicos, que son los que me dijeron, de los que yo aprendí, y no lo dudo, que la parte más caliente de la llama del fuego es la parte azul. Contrariamente a lo que, pues muy contraintuitivo eso, ¿no? Pensaríamos que es el rojo. Y parece ser que ahora, como es empíricamente cuantificable, la parte que suma más grados dentro del fuego es la llama azul, que es como se titula este poema, con el que me despido agradeciendo una vez más. Arde, calcina, abrasa, blau Flamme, die mich so verbrennt, mi lámpara de fuego, tiernamente quemándome, blue fire burning in my veins, mi destello encendido, mon feu sans cesse, ma flamme allumée, que me incendia más dentro, mi pulpa abrasadora, mi canícula, amore mío ardente e infinito, mi libertad, mi lumbre, mein Lichtlein ist das heiß, mi inagotable vértigo, o meu fogo demais, más azul, más profundo. Las palabras se estrechan, disminuyen, desazulean, no alcanzan. When will I see you again? Ya no puedo, me quiebra your brightness, oh my spear. Mi Dios incandescente, deine helle Lippen muss ich küssen. Tan llama, tan luz mía, tan delicadamente vida eterna, que prende mi razón y me consume. Quiero ya terminar. Bueno, y aquí hay poetas, está Beatriz Blanco, está Pureza Canelo, está Martín Rodríguez Gaona, en fin, hay muchos poetas también. Quería yo terminar con una cita de Kafka con la que cierras tú el libro, que dice: todo lo que amas probablemente se perderá, pero al final el amor volverá de otra manera.